El aire de la notaría del centro olía a papel viejo y a café quemado, un aroma que siempre me había parecido el perfume de la burocracia. Eran las 11 de la mañana de un martes. Mi hijo Marcelo me había llevado casi a rastras, insistiendo en que era una simple actualización de rutina para la finca. Estaba de pie junto a mí. Su impaciencia era una vibración física. Casi podía oírle los dientes apretados. Llevaba ese traje nuevo, demasiado ajustado, y un perfume que costaba más que mi pensión, de un mes. Yo solo sentía el frío del aire acondicionado en mis huesos, de 72 años, mientras él revisaba su teléfono cada 10 segundos, sin mirarme a la cara. La urgencia de Marcelo era como una campana de alarma que solo yo parecía escuchar en medio del silencio administrativo. Detrás de nosotros, en la fila, 2 personas suspiraban con esa impaciencia teatral de quien se siente muy ocupado. El notario, un hombre con cara de pocos amigos y una corbata manchada, no dejaba de mirar su reloj de pared. El tic-tac era el único sonido constante. Marcelo empujó el fajo de papeles sobre el mostrador de mármol desgastado y luego hacia mí. Su mano tapaba deliberadamente la mayoría del texto, dejando solo la línea punteada visible en la parte inferior de la última página. Era un gesto agresivo, un gesto de borrado. Me estaba borrando de mi propia vida, de mis propias decisiones, y lo hacía en público, usando a los extraños como cómplices de su prisa. «Mamá, firma ya. Es solo la actualización del seguro de la finca. La gente espera». Su voz fue un siseo bajo, pero cargado de autoridad. El tono que usaba cuando creía que yo era un estorbo, una pieza antigua que ya no encajaba en su vida moderna y veloz. La humillación me quemó la cara. Él, que había aprendido a leer con los libros que yo le compraba con mi sueldo de contadora, ahora me negaba el derecho a leer lo que firmaba. La gente de la fila desvió la mirada, pero sus oídos estaban atentos, juzgándome, juzgando a la anciana lenta, que retrasaba sus importantes asuntos. Para ellos yo era el problema. Para mí, el problema era el hombre que me llamaba mamá. Tragué saliva, intentando mantener la compostura. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, aunque por dentro temblaba de una indignación fría. «Marcelo, no alcanzo a leer la letra pequeña. ¿Por qué tanta prisa?» Levanté la mirada, no hacia él, sino hacia el notario, buscando un aliado, pero solo encontré indiferencia profesional. Marcelo ni siquiera me respondió. Simplemente apretó más fuerte el bolígrafo entre mis dedos, su mano sobre la mía. Era un acto de dominación física disfrazado de ayuda. Estaba atrapada entre la vergüenza pública y la desconfianza privada. Sabía que algo andaba mal, pero en ese momento, rodeada de extraños, no tenía cómo defenderme. Fue entonces cuando lo vi. Justo debajo de su puño de camisa perfectamente planchado, brillaba el reloj. Un Tag Heuer Carrera, con esfera de cronógrafo y bisel de acero pulido. Reconocí el modelo, porque mi difunto esposo siempre había soñado con uno. Este reloj costaba, como mínimo, $3.000. Yo, que había sido contadora por 40 años y había pagado la deuda universitaria de Marcelo de $50.000, sabía perfectamente que su sueldo de gerente medio no cubría esos lujos. El reloj era una bandera roja, una pieza de metal brillante que gritaba «dinero sucio». ¿De dónde había salido ese dinero? Si la finca, según él, apenas daba para cubrir gastos. Sentí el empujón de la fila detrás de mí. La presión social era un muro físico. Firmé. Mi rúbrica, esa firma que había validado cientos de auditorías y balances, ahora se sentía débil, traicionada. La tracé sobre la línea punteada mientras Marcelo sostenía el papel con firmeza, como si temiera que yo fuera a arrepentirme y tacharlo todo. El notario arrancó la hoja con una rapidez casi grosera, la selló sin mirarla y la apiló con otros documentos. El alivio en el rostro de Marcelo fue instantáneo y repugnante. No era alivio, me di cuenta. Era el sabor del triunfo. Había conseguido lo que quería, y yo había sido el instrumento dócil. Nos levantamos del mostrador. Mientras Marcelo guardaba su copia en un maletín de cuero demasiado nuevo, vi el intercambio. Fue rápido, casi imperceptible. El notario, con una sonrisa cómplice que no usó conmigo, se agachó bajo el mostrador y le entregó a Marcelo una segunda carpeta.
Era una carpeta de color azul rey, de plástico grueso, con el logo de la notaría. Una carpeta que yo no había visto, no había tocado y ciertamente no había firmado. Marcelo la tomó y la deslizó en su maletín sin mirarla, como quien recibe un encargo ya pagado. Ese gesto, esa carpeta azul, fue la segunda pieza del rompecabezas. En el ascensor, el silencio era pesado, roto solo por el zumbido del motor. El perfume caro de Marcelo llenaba el espacio reducido, asfixiándome. Antes de que las puertas se abrieran en el estacionamiento subterráneo, se volvió hacia mí. Me dio un beso rápido en la mejilla, sus labios fríos, su barba de un día raspándome la piel. «Gracias, mamita. Todo en orden». Sus palabras resonaron en el garaje. Todo en orden. Yo sabía, con la certeza absoluta de una contadora que huele un desfalco, que nada estaba en orden. Ese reloj en su muñeca y esa carpeta azul en su maletín eran el inicio de algo. Y yo, Leonor, a mis 72 años, acababa de firmar el permiso para mi propia destrucción. O eso creía él. Ese reloj, Tag Heuer, y esa carpeta azul me persiguieron en el Oteo, viaje de regreso a casa, con Marcelo conduciendo demasiado rápido, como siempre. Me dejaron en mi pequeño apartamento de la ciudad, no en mi finca, y se fueron. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo y no veía yeso. Veía los números de mi vida. Vi el año 1995, vívido como si fuera ayer. Yo tenía 42 años, el pelo aún oscuro, y trabajaba doble turno como contadora en Textiles El Roble. Mi escritorio estaba inundado por la luz amarillenta de una lámpara de flexo, mientras sumaba columnas de cifras que no me pertenecían. Cada número que tecleaba en mi calculadora Casio era un paso más hacia la esperanza. 15 años de mi vida, de dobles turnos, de sábados sacrificados y de llevar el mismo abrigo de lana marrón, se tradujeron en 150 hectáreas de tierra fértil. No era solo tierra, era mi jubilación, mi legado, mi paz, era el sudor de mi juventud convertido en pasto. El recuerdo de esa compra sigue siendo el más orgulloso de mi vida. Pagué al contado, con un cheque de gerencia que mis manos temblaban al firmar. Pero esa finca, La Esperanza, no solo se construyó con mi trabajo, se mantuvo con mis sacrificios. En 2010, Marcelo estaba a punto de graduarse de la universidad, o eso creía yo. Recibí una llamada de un banco. Una voz fría me informó que mi hijo, de entonces 30 años, estaba a punto de ser embargado. Había acumulado una deuda de juego y préstamos estudiantiles impagos que ascendía a $50,000. Marcelo lloró por teléfono, el mismo llanto fingido que usaba de niño para conseguir un dulce. «Mamá, me van a arruinar la vida antes de empezar», me suplicó. Y yo, que había visto demasiado esfuerzo en mis libros de contabilidad como para dejar que su futuro se manchara, le creí. Fui al banco al día siguiente. Retiré $50,000 de mi fondo personal de jubilación, el dinero que guardaba para mis últimos años, para no depender de nadie. El gerente del banco, el señor Prieto, un hombre que me respetaba, me miró con tristeza. «¿Está segura, doña Leonor? Esta es una penalidad alta por retiro anticipado». Asentí porque la vergüenza de mi hijo se sentía como la mía. Le entregué el dinero a Marcelo en un sobre. Él ni siquiera contó los fajos, solo dijo «Gracias, ma», y se fue a una fiesta esa misma noche para celebrar su libertad. Yo me quedé en casa, recalculando mi presupuesto, sumando 5 años más a mi vida laboral para reponer ese hueco. Un hueco que él nunca reconoció, y mucho menos intentó pagar. Ese fue el patrón. Yo sacrificaba y él recibía. Pero la llegada de Lidia, su esposa, hace 8 años, aceleró la codicia. Lidia, con sus uñas perfectas y su mirada que calculaba el precio de todo lo que veía, ella fue quien empezó a sembrar la idea de que yo ya no estaba capacitada. «¿Cuándo vas a poner la finca en usufructo a nuestro nombre, Leonor?», me preguntó una tarde, casualmente, mientras admiraba mis rosales. «Es por tu bien, para que no tengas que lidiar con los impuestos». La palabra usufructo salió de su boca pintada de rojo como una serpiente. Querían el beneficio sin la responsabilidad, la fruta sin cuidar el árbol. La miré y solo dije: «La tierra y yo nos entendemos bien, Lidia. Aún no necesito traductores».
Pero el golpe más reciente fue hace 2 años, en 2020. Me llegó una oferta formal, una carta timbrada de una constructora grande, Inversiones del Valle. Querían comprar el terreno adjunto a la casa principal, unas 20 hectáreas de la mejor tierra, la que tenía acceso al río. Me ofrecían $300,000. Era una suma que aseguraba mi vejez y la de Marcelo, si él lo administraba bien. Cuando se lo mencioné, su reacción fue casi violenta. «No puedes vender eso, mamá», gritó. «Ese es el terreno donde Lidia y yo queremos construir nuestra casa. Es el mejor lote. ¿Vas a preferir a unos extraños antes que a tu propia familia?» Su capacidad para hacer sonar egoísta mi prudencia era asombrosa. Así que rechacé la oferta de $300,000. Rechacé la liquidez, la tranquilidad, la seguridad financiera, por un sueño que él me vendió. Una casa familiar que nunca pusieron ni la primera piedra. El terreno sigue allí, vacío, pero su argumento me desarmó. ¿Cómo podía negarle un futuro a mi único hijo? Ahora entendía que no querían construir una casa. Querían asegurarse de que la pieza más valiosa del rompecabezas siguiera bajo su control eventual. Cada no mío a una oportunidad era un sí a su plan de apropiación. Y yo, ciega por un amor maternal que confundía con deber, les di el poder de manejar mis finanzas digitales. El aislamiento fue gradual, pero efectivo. «Mamá, tú no entiendes de transferencias digitales. Es muy complicado», me decía Marcelo con esa paciencia condescendiente. «Dame tus claves del banco. Yo me encargo de pagar los servicios de la finca. Tú descansa». Y yo descansé. O más bien, abdiqué. Le di las llaves de mi bóveda. Me alejaron de mis propios números. A mí, a Leonor, la contadora que podía encontrar un centavo, faltante en un balance de 6 cifras. Me convirtieron en una espectadora de mi propia vida financiera, limitándome a recibir un extracto simplificado que él mismo imprimía para mí, lleno de gastos vagos como mantenimiento y suministros. Y Lidia, su cómplice, reforzaba el cerco. «¿Segura que te acuerdas bien, Leonor? El otro día dijiste que era martes y era miércoles». Pequeñas semillas de duda, plantadas con una sonrisa. «Marcelo dice que la finca está dando pérdidas este año. Deberías dejarlo manejar todo. Él es más joven, entiende el mercado». Me hacían sentir obsoleta, una reliquia. Me hacían dudar de mi propia mente, la herramienta que me había dado todo lo que tenía. Querían que yo misma me convenciera de mi incompetencia para que el robo pareciera un rescate. La humillación en la notaría no fue el comienzo. Fue la culminación de un asedio que llevaba años. Esa noche, mientras el reloj de la sala daba las 3 de la mañana, me levanté. Fui a mi viejo escritorio de roble, el que me acompañaba desde mis días en la textilera. Abrí el cajón inferior y saqué mis viejos libros de contabilidad, los grandes libros verdes de tapa dura. El olor a papel y tinta me devolvió la claridad. Ellos habían olvidado quién era yo. Yo no era solo mamá, yo era Leonor, la auditora. Y si algo sabía hacer, era seguir el rastro del dinero. Marcelo y Lidia habían cometido un error fatal. Me subestimaron. Pensaron que la vejez me había quitado las garras, pero solo las tenía guardadas. El affair, primer paso, era obvio. Marcelo creía que yo estaba confinada en la ciudad, creyendo sus mentiras sobre la actualización del seguro. Pero yo tenía una aliada en la finca, una aliada que Marcelo y Lidia despreciaban por ser solo una vecina. Carmela, una mujer de mi edad, viuda también, cuya pequeña granja colindaba con la mía. Carmela y yo compartíamos más que una cerca, compartíamos el respeto por la tierra. Cogí el teléfono a las 4 de la mañana. No me importó la hora. «Carmela», le dije, cuando contestó con voz soñolienta. «Soy Leonor. Necesito que me digas qué está pasando realmente en La Esperanza. ¿Qué ves desde tu ventana?» Hubo un silencio. Luego la voz de Carmela, ahora clara y alerta. «Leonor, menos mal que llamaste. Llevo 3 semanas queriendo hacerlo. No sé cómo decírtelo, pero aquí están pasando cosas raras. Hay camiones saliendo de madrugada, camiones de ganado. Y el que los dirige no es Marcelo». Mi corazón dio un vuelco, pero mi voz se mantuvo fría como el acero. «¿Quién es, Carmela?» La respuesta confirmó mis peores temores. Conectando el reloj,
Tag Heuer, con la finca. Es tu sobrino. Es Milton. Milton, el primo de Marcelo, un hombre rústico y con fama de deshonesto, al que yo misma había prohibido la entrada hacía años. El plan de Marcelo se estaba aclarando. Él usaba su traje caro en la ciudad, firmando papeles en notarías, mientras su primo Milton hacía el trabajo sucio en el campo. Una operación de 2 frentes, diseñada para desangrarme, lentamente. Pero ahora tenían prisa. La firma de ese papel, la actualización del seguro, seguramente era algo mucho más siniestro. Era el permiso que necesitaban para acelerar el saqueo, para legalizar el robo que ya estaba en marcha. La visita a la notaría no era una rutina. Era el disparo de salida para su último acto. Y yo se los había facilitado. Pero la rabia no me paralizó. Al contrario, hacía años que no sentía mi mente tan aguda, tan enfocada. La contadora estaba de vuelta en el trabajo. La llamada a Carmela me había dado el ímpetu. Conduje las 2 horas desde mi apartamento en la ciudad hasta La Esperanza, con una furia fría y calculadora. No avisé a Marcelo. No avisé a Lidia. El tiempo de ser la madre complaciente, la anciana dócil que firma papeles sin leer, había terminado en aquella notaría. Cada kilómetro que pasaba por la ventanilla era un recuerdo de un sacrificio. El pago de la hipoteca, el doble turno en la textilera, la deuda de $50,000 de Marcelo. El sol de la mañana golpeaba el asfalto, pero yo sentía un invierno en el pecho. Esta no era una visita familiar. Era una inspección, una auditoría, y yo era la única auditora en la que podía confiar. Llegué a la tranquera principal de La Esperanza. El letrero de madera que mi esposo y yo tallamos hace 30 años estaba descolorido, cubierto de polvo. La cadena que siempre dejábamos asegurada estaba suelta y la tranquera estaba ligeramente entreabierta. Era un descuido que yo jamás habría permitido. Era un síntoma de la arrogancia de Marcelo, de su desprecio por los detalles, de su sensación de dominio absoluto. Estacioné el auto bajo la sombra del viejo algarrobo y el silencio me recibió. No era el silencio pacífico del campo que yo amaba. Era un silencio vacío, un silencio de ausencia. Faltaba el sonido de mi ganado. Vi a Carmela. Estaba de pie junto a la cerca que dividía nuestras propiedades, exactamente donde la había imaginado. No me saludó con la mano. Me esperaba, inmóvil, con su teléfono en la mano, sostenido como si fuera un arma o una prueba. Me acerqué, sintiendo el pasto seco crujir bajo mis zapatos. Sus ojos, arrugados por el sol y la edad, estaban llenos de una lealtad triste. «Doña Leonor», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada, aunque estábamos solas. «Menos mal que vino. Esto no podía esperar más». No quise decirle todo por teléfono. Es mejor que lo vea. Su nerviosismo era la confirmación final de que la humillación en la notaría era solo la punta del iceberg. Carmela no perdió el tiempo en formalidades. Levantó el teléfono, sus dedos curtidos buscando la galería de imágenes. He estado tomando fotos estas últimas 3 semanas, Leonor, desde que ese Milton apareció. Me mostró la pantalla. La primera foto estaba fechada 21 de septiembre, 3:15 am. Un camión de transporte, claramente marcado como Ganadero Express, estaba estacionado junto a mis corrales bajo la luz cruda de los faros. En la siguiente foto, Milton, mi sobrino, el primo de Marcelo, estaba de espaldas, dirigiendo a 2 hombres para que subieran el ganado por la rampa. La luz de la luna iluminaba el hierro candente en el lomo de una de mis mejores vacas. Mi hierro. Deslizó el dedo. Más fotos, fechas diferentes, siempre de madrugada. El 28 de septiembre, el 5 de octubre, el 10 de octubre, justo 2 días antes de mi visita a la notaría. Eran camiones distintos, pero el operador era el mismo, Milton. Las imágenes eran borrosas, tomadas desde la distancia de su ventana, pero la evidencia era irrefutable. Eran mis animales. «Conté 40 cabezas, Leonor», susurró Carmela, su voz quebrándose de indignación por mí. «Las mejores vacas, las que usted misma crió con mamadera, se llevaron la base de su rebaño. 40 cabezas». El número resonó en mi cabeza. Marcelo me había dicho que el dinero apenas alcanzaba para el mantenimiento. Le di las gracias a Carmela.
Le dije que guardara ese teléfono como si fuera oro. No era mantenimiento, Carmela, le dije, mi voz sonando como metal frío. Era un saqueo. Mientras caminaba hacia la casa principal, la casa que yo había construido, cada paso era pesado. Tenía la primera prueba, la prueba digital del robo físico, pero ahora necesitaba entender cómo lo habían hecho legalmente, cómo planeaban justificar la desaparición de 40 cabezas de ganado. La respuesta, lo sabía, estaba en ese papel que había firmado, en esa carpeta azul que el notario le entregó a Marcelo. Tenía que encontrar mi copia. La rabia no era explosiva, era precisa, era una herramienta. Entré a mi propia casa. La llave giró en la cerradura, pero el interior me recibió como a una extraña. El olor era diferente. Lidia había puesto esos ambientadores artificiales con olor a vainilla de lujo, que yo detestaba, intentando tapar el olor honesto a madera y campo. Mis muebles, los que había elegido con mi esposo, habían sido reorganizados. Habían movido el retrato de mi madre del salón principal a un pasillo oscuro, como si la estuvieran castigando por observarlos. En la cocina, abrí la despensa. Estaba casi vacía. Solo paquetes de comida instantánea para Marcelo y Lidia. Habían vaciado mi despensa, así como estaban vaciando mis corrales. Me estaban borrando de mi propia casa. Caminé hacia la pequeña oficina al final del pasillo. Mi santuario, el lugar donde guardaba mis libros de contabilidad, mis títulos de propiedad, la historia de mi vida financiera. La puerta estaba cerrada. Empujé la manija y entré. El golpe fue casi físico. Habían sacado mi sólido escritorio de roble, el que me había acompañado por 40 años. En su lugar, había un escritorio moderno de vidrio y metal, frío e impersonal. Pero Marcelo, en su arrogancia, había cometido un error. Había dejado mi viejo archivador de metal de 4 cajones en un rincón, probablemente porque era demasiado pesado para moverlo y lo consideraba chatarra. Ignoré el escritorio de vidrio. Fui directo al closet empotrado, donde sabía que Marcelo guardaba los papeles importantes de la finca, los que él manejaba ahora. Estaba desordenado, lleno de carpetas nuevas y brillantes, pero entre ellas, en una caja de cartón mal etiquetada que decía «Impuestos varios 2020», encontré lo que buscaba. No era la carpeta azul, pero era algo mejor, una copia notariada. Era el documento que había firmado el día anterior, el papel que Marcelo me había tapado con la mano, el que firmé bajo la presión de la fila y la mirada impaciente del notario. Ahora, bajo la luz de mi propia oficina, podía leer. Me senté en la silla de Lidia, una silla de oficina blanca, incómoda y pretenciosa, y me puse los anteojos de leer. La luz de la ventana iluminó el texto. Las palabras saltaron hacia mí, claras y letales. Poder general amplio de administración y dominio. No era una actualización del seguro. No era una rutina. La palabra dominio era un martillo. Le daba a Marcelo el poder absoluto para vender, alquilar, hipotecar y administrar cada centímetro de La Esperanza sin mi consentimiento, sin siquiera notificarme. Mi firma estaba allí, temblorosa pero legal. Mi voz interna, la de la contadora, fue clara. «Leonor, le diste permiso legal para robarte». Mis manos no temblaron. Mi mente contable, esa parte de mí que Marcelo y Lidia creían muerta, se activó. El poder general era la autorización legal. Las fotos de Carmela eran la prueba del robo físico. Ahora necesitaba el eslabón perdido, el rastro del dinero. Un poder de dominio le permitía vender. Pero, ¿dónde estaba el dinero de esa venta? Si Milton vendió 40 cabezas de ganado, tenía que haber un recibo, tenía que haber una transacción. El robo era físico, pero la codicia de Marcelo y Lidia era digital. Necesitaban el dinero en sus cuentas bancarias, no en efectivo bajo el colchón. Miré hacia mi viejo archivador de metal, el último cajón. Siempre guardé allí los registros de venta de ganado, organizados por año. Marcelo era descuidado. Él no destruiría los registros, simplemente los escondería, asumiendo que yo nunca tendría la fuerza o la lucidez para buscarlos. La llave, por supuesto, ya no estaba, pero el cajón parecía ligeramente desencajado. Tomé un abrecartas de bronce de mi antiguo escritorio, que Lidia había descartado en un rincón.
Lo introduje en la cerradura. No era una cerradura de seguridad. Era un simple mecanismo de oficina. Con un clic sordo, el cajón se abrió. El olor a polvo y papel viejo me golpeó. Dentro, debajo de una pila de catálogos de semillas de hace 5 años, había una carpeta de Manila. No tenía etiqueta. La saqué. Mi corazón latía un poco más rápido. Adentro no había libros de contabilidad. Había papeles sueltos, recibos de la feria ganadera regional, guías de venta. Eran copias al carbón, tenues pero legibles, y todas estaban a nombre de Milton, por Marcelo. Eran las guías de las ventas que Carmela había fotografiado. El ganado había sido vendido legalmente en la feria, no en el mercado negro. Marcelo estaba usando el poder para legitimar el robo. Miré los totales. Cada guía detallaba el número de cabezas y el peso. Una guía por $15,000, otra por $10,000 y la más reciente, de la semana pasada, por $20,000. Sumé las cifras mentalmente, un hábito que nunca perdí. El total era exacto, $45,000. 40 cabezas de mi mejor ganado, vendidas por $45,000. El precio era justo, incluso bueno, lo cual solo significaba una cosa. No estaban simplemente robando, estaban liquidando mis activos al mejor precio posible. Sostuve los recibos en mi mano. Pusieron precio a mi trabajo, pensé. Pero el dinero no está. El dinero no estaba en la caja fuerte de la finca. Tenía la prueba del robo, las fotos, la prueba de la autorización, el poder y la prueba de la transacción, las guías de venta. Ahora venía la parte crucial, la que solo yo podía hacer. Me senté en el escritorio de vidrio, frente a la nueva y reluciente laptop que Marcelo había comprado. La encendió. Él había instalado el nuevo software de contabilidad de la finca, el mismo que me había dicho que era demasiado complicado para mí. Pero Marcelo olvidó algo fundamental. Cuando instaló el nuevo software, tuvo que migrar los datos antiguos. Y para hacerlo, tuvo que migrar las cuentas de usuario. El sistema pedía una contraseña de administrador. Marcelo tenía la suya, pero yo conocía la contraseña maestra, la que se usó para la instalación original, la que yo misma creé en 1995. Tecleé Esperanza 1995. Presioné Enter. El sistema me dio la bienvenida. Hola, Leonor, administrador principal. Mi hijo ni siquiera se había molestado en borrar mi acceso de raíz. Me había subestimado hasta el punto de la estupidez. El desprecio de Lidia y Marcelo por mi capacidad era, irónicamente, la herramienta que me permitiría destruirlos. Me sentí viva. La contadora estaba de vuelta en su silla. No busqué en los informes de gastos. Fui directamente al módulo de conciliación bancaria. Quería ver el movimiento exacto del dinero. La arrogancia de Marcelo significaba que probablemente había usado la cuenta oficial de la finca para mover el dinero, para mantener una apariencia de legalidad ante el banco. Y allí estaba. Mi habilidad para leer un balance es como la de un músico para leer una partitura. Vi la sinfonía de su robo en segundos. Cuenta de la finca, número 1045. Fecha, martes, 15 de octubre. El mismo día que Milton vendió el último lote. Ingreso, $45,000 USD. Descripción. Venta de activos. Ganado. Mi respiración se detuvo por un segundo. La siguiente línea era la clave. Fecha. Miércoles, 16 de octubre. El día después de mi visita a la notaría. El día que él ya tenía el poder general en su mano y creía que yo estaba neutralizada. Salida. $45,000 USD. El monto exacto. Mis ojos se fijaron en la columna de destino y descripción. El banco requería una justificación para transferencias tan grandes, y Marcelo, en su estupidez, la había proporcionado. Destino. Cuenta personal 892. Descripción. Pago decoración. Pago decoración. La palabra era un insulto, una bofetada. Era tan descarado, tan lleno de desprecio. No intentaron ocultarlo bajo consultoría o reparaciones. Usaron el dinero de mi ganado, el sudor de mi vida, para decoración. Y yo sabía perfectamente a quién pertenecía la cuenta 892. Era la cuenta personal de Lidia, la misma cuenta de la que se jactaba de usar para sus compras por internet. El dinero nunca se reinvirtió en la finca. Se lo gastaron. El reloj Tag Heuer de Marcelo
El nuevo collar de perlas que Lidia usó en la cena del club el mes pasado. Estaban usando mi patrimonio como su cajero automático personal. Imprimí la pantalla. La impresora, que Marcelo había comprado, zumbó con enojo, escupiendo la prueba de su traición. Sostuve el papel en mi mano. Era un extracto bancario auditado por mí misma. Era la prueba maestra. Unía el robo físico de Milton, la autorización legal de Marcelo y el beneficio personal de Lidia. Un triángulo perfecto de codicia. Tenía las fotos, tenía el poder, tenía las guías de venta y ahora tenía el rastro del dinero. Tenía el caso completo. El desvío de $45,000 a la cuenta de Lidia era la soga con la que se ahorcarían. Miré el reloj de pared de la oficina. Eran las 10:00 a.m. Había estado en la finca menos de una hora y ya había desmantelado su operación. Ahora, el calor de la rabia inicial dio paso a una frialdad estratégica. Ya no era una víctima, era una oponente. Marcelo y Lidia habían olvidado que yo no solo criaba ganado, yo cuadraba balances y sus cuentas estaban a punto de ser liquidadas. Guardé los papeles en mi bolso, las guías de venta, la copia del poder general y el extracto bancario con el desvío a la cuenta 892. Salí de la oficina cerrando la puerta con cuidado. Caminé por el pasillo, pasando junto al retrato de mi madre en la oscuridad. Lo enderecé en la pared. «Ya lo arreglo, mamá», le susurré. Salí de la casa, cerrando la puerta principal con mi llave. El aire del campo olía diferente ahora. Ya no olía a pérdida, olía a estrategia. Me subí a mi auto. No iba a confrontarlos ahora. No iba a darles la satisfacción de una pelea a gritos. La venganza de una contadora no es ruidosa. Es meticulosa, documentada y se sirve en el momento justo. Y yo sabía exactamente cuál era el siguiente paso. Mi siguiente parada no estaba en la ciudad. Estaba a 20 minutos de allí. La oficina del doctor Rogerio. Rogerio no era solo un abogado. Había sido mi colega contador en Textiles El Roble. Hacía 30 años. Él entendía de números antes que de leyes, y era la única persona que podía ayudarme a traducir mis pruebas en consecuencias legales. Marcelo creía que yo era una anciana senil. Lidia creía que yo era una reliquia. Iban a descubrir muy pronto que esta reliquia todavía sabía cómo hacer una auditoría forense, y el balance final no les iba a gustar en absoluto. La oficina del doctor Rogerio olía a libros de leyes y a confianza. Un fuerte contraste con el aroma a café quemado y prisa de la notaría de Marcelo. Rogerio, a sus casi 60 años, mantenía la misma postura erguida de nuestros días en Textiles El Roble. Me recibió con un abrazo respetuoso, no con la lástima que muchos reservan para los viejos. «Leonor, qué gusto verte», dijo, pero tu voz en el teléfono no sonaba a una visita social. No perdí el tiempo. Saqué de mi bolso la carpeta que había armado en la finca, el poder general, las guías de venta y el extracto bancario del desvío. Puse los papeles sobre su escritorio de caoba maciza, un escritorio que se había ganado con décadas de trabajo honesto. Rogerio se puso sus propios anteojos de leer, mucho más gruesos que los míos, y tomó el primer documento. Sus cejas se fruncieron mientras leía el Poder General Amplio de Administración y Dominio. Pasó la página, buscando mi firma, y la encontró. Levantó la vista, su mirada profesional cargada de una indignación controlada. «Leonor, esto no es un seguro. Esto es una abdicación total. Le diste las llaves del reino». Asentí sin emoción. Firmé bajo presión, Rogerio, en la notaría del centro, con él tapándome el texto. Pero eso no es lo peor. Usó el poder. Rápidamente. La palabra dominio colgaba en el aire de la oficina, pesada y tóxica. Le deslicé las guías de venta sobre el escritorio. 40 cabezas de mi mejor ganado, dije con voz neutra, la voz de una contadora presentando un informe. Vendidas en la feria regional por un total de $45,000. Rogerio miró las cifras, luego a mí. Él sabía lo que significaban 40 cabezas. No era mantenimiento, era liquidar la fuente de ingresos. Milton, tu sobrino, figura como el vendedor por Marcelo. Todo aparentemente legal, gracias al poder que firmaste. Asintió entendiendo la mecánica del robo. Usaron a Milton para el trabajo sucio,
para no ensuciarse las manos en la feria. Astuto, pero rastreable. El rastro es lo mejor, dije. Le entregué la última hoja, la impresión de la pantalla del software de contabilidad, la prueba maestra. El dinero entró en la cuenta 1045 de la finca el martes y salió el miércoles, el día después de la notaría. Rogerio siguió la línea con el dedo. Sus ojos se entrecerraron al leer la descripción. Destino, cuenta personal, 892. ¿De Lidia? ¿Y la descripción es pago decoración? Se quitó los anteojos y se frotó el puente de la nariz, soltando un suspiro que era mitad risa, mitad incredulidad. $45.000 en decoración. La audacia. Leonor. La pura y descarada audacia. Esto no es mala administración, Leonor, dijo Rogerio, su voz ahora dura como el mármol. Esto es un desfalco con agravantes. Es abuso de confianza. Es apropiación indebida. Y dado que usaron un poder obtenido con engaño, roza lo criminal. Sentí una extraña calma. La validación de un experto. No estaba loca. No estaba perdiendo la memoria, como Lidia le gustaba sugerir. Era una víctima de un robo calculado. Tenemos las fotos de Carmela, el poder, las guías de venta y el extracto bancario. Tenemos el caso completo, de la A a la Z. Ahora, ¿qué quieres hacer? Podemos demandar mañana mismo. Negué con la cabeza. Demandar es lento, Rogerio. Y es privado. Ellos me humillaron en público. El cierre de cuentas debe ser público. Me incliné hacia adelante. El primer paso sí, lo daremos mañana. Necesito revocar ese poder. Inmediatamente. Rogerio asintió con aprobación. Exacto. Es lo primero. Mañana, viernes, a las 11 a.m. en punto. Te conseguiré una cita en una notaría diferente. Una de mi confianza. Firmarás la revocatoria. Ese poder que firmaste el martes quedará sin efecto antes del fin de semana. Marcelo perderá su llave maestra antes de que se dé cuenta. Bien. Paso 1. La revocatoria. Viernes 11:00 a.m. Confirmé. Paso 2. La notificación. ¿Cómo le informamos? Rogerio sonrió por primera vez. Una sonrisa fría, de estratega. No le enviaremos una carta certificada que tarde 3 días. No le daremos tiempo a mover el dinero. Le notificaremos en persona. Pero debemos elegir el momento. Debemos asegurarnos de que el golpe sea quirúrgico. Sugirió que, tras la firma, él mismo podría llamar a Marcelo. Pero yo tenía una idea mejor. Una que cerraría el círculo de la humillación. Tengo algo más, Rogerio, le dije. Marcelo cree que soy una analfabeta digital, pero olvidó borrar mi acceso de administradora principal del software de contabilidad de la finca. Los ojos de Rogerio se iluminaron. La vieja guardia nunca olvida sus claves, Leonor? Esperanza 1995, le dije. Todavía funciona. Puedo entrar y sacar un estado de cuentas actualizado esta misma noche. Puedo demostrar que los $45.000 no han regresado. Esto cambiaba todo. Ya no éramos solo reactivos. Teníamos vigilancia en tiempo real. Era mi competencia oculta, la que ellos despreciaban, la que ahora usaría como un arma. Y eso me lleva al paso 3, el escenario, continué. Este sábado, Marcelo y Lidia dan la fiesta de la cosecha, anual en la finca. Es un gran evento social. Invitan a vecinos, a otros ganaderos, a compradores. Es el evento donde presumen su estatus. Vi la comprensión en el rostro de Rogerio. Están presumiendo, Rogerio, con mi dinero. ¿Qué mejor lugar para una auditoría pública que en su propia fiesta? ¿Qué mejor audiencia que la gente a la que quieren impresionar? El plan estaba tomando forma, frío y afilado como un cuchillo de carnicero. Rogerio se recostó en su silla. Leonor, un enfrentamiento público es arriesgado. Podrían acusarte de escándalo, intentar declararte incompetente allí mismo. Lo intentarán de todos modos, respondí con calma. Pero la diferencia es que yo tendré pruebas, y ellos solo tendrán sus gritos. Ellos me humillaron en la notaría, un lugar de formalidad. Yo les devolveré el favor en la finca, un lugar de trabajo. Mi trabajo. El balance debe cerrarse donde se originó la deuda. Es la única forma de recuperar no solo el dinero, sino la dignidad. Mi dignidad y el nombre de La Esperanza. De acuerdo,
Jugaremos a tu manera, pero lo haremos legalmente impecable, decidió Rogerio. Paso 3, entonces, es la preparación para el sábado. Necesitamos que las pruebas sean irrefutables y visuales. Un proyector, Leonor. Necesitamos un proyector. Mi mente se adelantó. Paso 4. Carmela. Sus fotos son la prueba del robo físico. Necesitamos protegerla. Rogerio asintió. Mañana, mientras tú estás en la notaría a las 11:00, Carmela irá a otra notaría. Un escribano tomará declaración jurada de sus fotos y protegerá la evidencia en su teléfono. Así, Marcelo no podrá intimidarla ni acusarla de mentir. Paso 5. El dinero, dijo Rogerio, volviéndose práctico. La cuenta 892 de Lidia. Esos $45.000. Si los alertamos, los moverá a una cuenta offshore antes del anochecer. Debemos ser cuidadosos. Discutimos una medida cautelar, un congelamiento de la cuenta. Si lo pedimos el viernes, el banco podría tardar 24 horas. Y la notificación del juzgado alertaría a Marcelo. Es demasiado arriesgado. Concluimos que el dinero tendría que esperar hasta el momento exacto del clímax. En el momento en que expongas el desvío, el sábado por la noche, yo tendré lista la solicitud de embargo para presentarla el lunes a primera hora, usando el escándalo público como prueba de urgencia. Me sentí satisfecha. El plan era sólido. Revocatoria el viernes, asegurar la prueba de Carmela el viernes y la auditoría pública el sábado por la noche. Rogerio comenzó a redactar los documentos. No es por el dinero, Rogerio, le dije mientras él escribía. Es porque usaron mi firma, la que usé para construir mi vida, para intentar borrarme. Creyeron que una firma en un papel era más fuerte que 40 años de contabilidad. Se equivocaron de cálculo. Él levantó la vista de sus papeles. Van a aprender, Leonor. Van a aprender que nunca se debe subestimar a la persona que cuenta los frijoles. Salí de la oficina de Rogerio sintiendo el peso de 40 años de trabajo en mis hombros, pero ya no como una carga, sino como una armadura. Era jueves por la tarde. Tenía menos de 48 horas. Mi primera parada fue el banco. No mi banco, sino el banco donde Lidia tenía su cuenta, 892. Me senté en una banca en el parque de enfrente, observando. Vi a la gente entrar y salir. Vi los cajeros automáticos. Estaba visualizando el dinero. Mi dinero, sentado detrás de esos muros. No sentía rabia. Sentía una claridad absoluta. Estaba rastreando mi activo. Esa noche, en mi apartamento de la ciudad, el silencio era denso. Me preparé un té de manzanilla. La ironía de intentar calmarme no se me escapó. A las 9:00 p.m. sonó mi teléfono. Era Marcelo. Vi su foto en la pantalla, sonriendo, con el sol de la finca a sus espaldas. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Escuché el mensaje momentos después. Su voz era melosa, falsa. «Mamá, ¿dónde estás? Fui a tu depto y no estabas. Qué raro». «Bueno, solo llamaba para recordarte la gran fiesta de la cosecha este sábado. Lidia y yo te tenemos una sorpresa increíble. No puedes faltar. Te esperamos». Una sorpresa. La audacia era casi cómica. ¿Qué sorpresa? ¿Un nuevo juego de ollas comprado con mi dinero? ¿Unas vacaciones que habían pagado con la venta de mi ganado? La rabia fría regresó. «Yo también les tengo una sorpresa, Marcelo», le dije al teléfono silencioso. «Y tampoco pueden faltar». Me senté en mi viejo escritorio, el de roble, el que me había traído de la finca cuando Marcelo y Lidia decidieron redecorar. Abrí mi laptop personal. Tecleé la dirección del software de la finca. Ingresé. Usuario: Leonor. Administrador principal. Contraseña: Esperanzas 1995. El sistema me dio la bienvenida. El plan era solo sacar el estado de cuentas, pero la contadora en mí no pudo evitarlo. Fui más profundo. Corrí un informe de transacciones de los últimos 6 meses, no solo de la semana pasada. La pantalla se llenó de números, y allí estaban. Pago decoración. No era un evento aislado. Era un patrón. $2.000 en julio, $3.500 en agosto, $1.800 en septiembre. Pequeños mordiscos, constantes, para probar el agua antes del gran golpe de $45.000. Estaban desangrando la finca lentamente, usando mi dinero para sus lujos menores, mucho antes de obtener el poder general. Esto era aún mejor. El poder general
Solo había sido su intento de acelerar un robo que ya estaba en marcha. La actualización del seguro no era para empezar a robar, era para robar más rápido, para robarlo todo. El FIOS, desvío de los $45,000, no fue su primer pecado, solo el más grande y arrogante. Imprimí cada una de esas transacciones. La impresora de mi casa zumbaba, escupiendo hoja tras hoja. La pila de papeles crecía. Esto ya no era un solo desfalco, era un esquema fraudulento sistemático. Al día siguiente, viernes, 11:00 am en punto, estaba en la notaría del doctor Rogerio, un lugar impecable, silencioso, donde el notario me leyó cada palabra del documento de revocatoria. Yo, Leonor, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco inmediata e irrevocablemente cualquier poder otorgado a Marcelo. Mi mano no tembló. Mi firma fue la más fuerte que había hecho en años. Esta firma no era una rendición, era mi declaración de guerra. Al mismo tiempo, a 10 kilómetros de distancia, Carmela estaba sentando su declaración jurada sobre las fotos. Esa tarde, Rogerio ejecutó el paso final de la preparación. Envió una notificación formal por correo electrónico a Marcelo, con copia a su propio correo, laboral. Pero no fue la notificación de la revocatoria. No aún. Fue una notificación de auditoría interna de rutina. Informaba a Marcelo que, como administradora principal, yo, Leonor, había solicitado una revisión de los libros y que ésta se llevaría a cabo el sábado por la tarde en la finca, antes de la fiesta. Era la carnada perfecta. Una auditoría de rutina de su madre, senil. Marcelo la leería, se reiría con Lidia y la ignoraría, sintiéndose completamente seguro con el poder general que creía tener. Sostuve la pila de papeles impresos en mi mano, las pequeñas transacciones, el gran desvío, las guías de venta. El sábado por la noche, Marcelo y Lidia esperaban aplausos por su exitosa gestión de la finca. Esperaban presumir su nuevo reloj y sus nuevas ropas. Se preparaban para una fiesta. Yo, en cambio, me preparaba para una junta de accionistas. Una junta extraordinaria y hostil, donde yo era la única accionista. Y ellos, los gerentes, estaban a punto de ser liquidados. El ARA. Viernes por la tarde, después de firmar la revocatoria y confirmar que Carmela había asegurado sus pruebas, no me escondí en mi apartamento. Hice lo contrario. A las 6 de la tarde, bajé al vestíbulo de mi edificio. Era un espacio semipúblico, con sofás de cuero desgastado y un constante ir y venir de vecinos. Me senté con un libro abierto sobre las rodillas, un libro que no estaba leyendo, y esperé. Sabía que el correo electrónico de Rogerio sobre la auditoría interna no sería ignorado. Marcelo no era lo suficientemente inteligente como para tener miedo, pero sí lo suficientemente arrogante como para sentirse insultado. Y un Marcelo insultado siempre necesita confrontar. Quería medir su reacción, ver su rostro cuando me creyera débil. No tardaron. A las 6:30, las puertas de vidrio del vestíbulo se abrieron de golpe, trayendo una ráfaga de aire frío y el sonido de tacones caros. Eran Marcelo y Lidia. Él ni siquiera me buscó con la mirada. Simplemente irrumpió, dando por hecho que yo estaría allí, esperándolo. Lidia venía detrás, con los brazos cruzados sobre un abrigo de piel sintética que costaba una fortuna, su rostro una máscara de desdén. Marcelo marchó directamente hacia mí, sosteniendo su teléfono como si fuera un arma. Su rostro estaba rojo, no de miedo, sino de una rabia petulante. «Mamá, ¿se puede saber qué es esta estupidez?», siseó, mostrándome la pantalla con el correo de Rogerio. Su voz era lo suficientemente alta como para que Miguel, el portero, levantara la vista de su escritorio y para que la señora Álvarez, mi vecina del 5º piso, se detuviera junto al ascensor. La humillación pública, de nuevo. Pero esta vez yo estaba preparada. «¿Una auditoría?», continuó Marcelo, casi escupiendo la palabra. «¿Tú? ¿Una auditoría? Mamá, por el amor de Dios, deja de jugar a la contadora. Esos tiempos ya pasaron. Tienes 72 años. Acepta que ya no entiendes cómo funciona el mundo. Estás haciendo el ridículo». El desprecio en su voz era palpable. Me estaba tratando como a una niña que había hecho una rabieta, no como la dueña de todo lo que él presumía. Yo no levanté la voz.
Ni siquiera cerré mi libro. Levanté la mirada lentamente, desde sus zapatos caros hasta su rostro congestionado. Lo dejé terminar su berrinche. El silencio que siguió fue denso. «Marcelo», dije con una calma que pareció descolocarlo. «Solo estoy revisando lo que es mío, como administradora principal del sistema». Usé el término exacto que había visto en el Scientist Software. Pude ver una contracción en su mandíbula. Él odiaba ese título. Odiaba que el sistema, su sistema, todavía me reconociera. Su arrogancia flaqueó por un milisegundo. Vio a la contadora, no a su madre. Fue Lidia quien saltó para rescatarlo, su voz goteando veneno endulzado. «Leonor, por favor, no nos hagas pasar esta vergüenza delante de Miguel. ¿No ves que estás confundiendo a Marcelo? Él solo te cuida, se desvive por la finca. Deberías agradecerle en lugar de... Esto». Su gesto abarcó mi libro, mi calma, mi sola presencia. Intentó usar la misma táctica de la notaría, pintarme como la ingrata, la loca. Pero el vestíbulo de mi edificio no era la notaría. Aquí Miguel me conocía desde hacía 20 años. La señora Álvarez me traía sopa cuando me resfriaba. Aquí yo era doña Leonor, no una anciana anónima. Ese fue el momento clave, el reverso. Marcelo recuperó su compostura, inflado por la defensa de Lidia. Se rió, un sonido corto y desagradable. «Vergüenza me das tú, mamá, con estas escenas». Se pasó la mano por el pelo. «Pero, ¿sabes qué? Haz tu auditoría. Ve mañana. Revisa todos tus papelitos viejos. Juega a la oficina. No encontrarás nada, porque todo está en perfecto orden. Yo lo puse en orden». Me dio una palmada condescendiente en el hombro. «Yo me encargo de todo. Tú ya no tienes que preocuparte por nada». Y en esa frase lo vi todo. Esa fue mi victoria. Pequeña, silenciosa, pero absoluta. Él no tenía miedo. Su arrogancia era un muro tan alto que no podía ver la verdad al otro lado. Estaba tan seguro de su poder general amplio de dominio, tan convencido de mi incompetencia, que literalmente me estaba invitando a la finca a jugar. Creyó que mi auditoría era un patético intento de una anciana senil por encontrar un error de centavos. No tenía la menor idea de que yo ya había encontrado los 45.000 $. No tenía idea de que el poder que él creía tener en su maletín había sido revocado y anulado legalmente 6 horas antes. Estaba ciego. «Nos vemos mañana en la fiesta. Entonces», dije, pasando por fin la página de mi libro. Él me miró con sospecha, quizás esperando más pelea. «Y Marcelo», agregué mirándolo fijamente, «no te preocupes, no haré ninguna escena antes de tiempo». Él asintió, satisfecho, creyendo que había ganado, que me había puesto en mi lugar. «Más te vale. Lidia compró fuegos artificiales. Será una gran noche». Se dio la vuelta y se fue, con Lidia aferrada a su brazo, ambos riéndose de la rabieta de la vieja. Los vi desaparecer tras el vidrio. La dinámica había cambiado. Él creía que esta confrontación había terminado. Yo sabía que ni siquiera había empezado. La fiesta del sábado no sería su celebración, sería mi cierre de balance. El sábado por la noche, la esperanza no se parecía en nada a mi hogar. Lidia la había transformado en un escenario para su vanidad. Había luces de colores colgadas entre los árboles, música estridente que ahogaba el sonido de los grillos y un olor a carne cara en el aire, proveniente de 2 parrilleros que no reconocí. Al menos 50 personas, entre vecinos que me miraban con lástima y compradores de ganado que me miraban con curiosidad, llenaban el patio principal. Y en el centro de todo, estacionado sobre el césped que mi esposo cuidaba con tanto esmero, estaba el Mercedes, un sedán plateado, brillante bajo las luces de fiesta, con un gran moño rojo en el capó. Marcelo y Lidia estaban a su lado, recibiendo felicitaciones. Él, luciendo su reloj Tag Heuer como un trofeo. Ella, con un collar de perlas que yo no le conocía, riendo demasiado fuerte. Llegué a las 8 en punto, justo cuando la fiesta alcanzaba su punto álgido. No vine sola. El doctor Rogerio caminaba a mi lado, sereno pero imponente en su traje oscuro, llevando un maletín de cuero. Carmela ya estaba allí, mezclada entre los vecinos, con su teléfono en el bolsillo y una mirada de acero. Mi presencia causó un pequeño silencio.
Lidia me vio primero y su sonrisa se tensó. Marcelo se acercó, fingiendo una bienvenida efusiva. «Mamá, llegaste. Ven, prueba este vino. Es carísimo». Intentó tomarme del brazo, pero me aparté con suavidad. «Estoy aquí por la auditoría, Marcelo», le dije en voz baja, pero lo suficientemente firme como para que lo entendiera. Él soltó una carcajada, la que reservaba para mis locuras. «Ay, mamá, no empieces. Es una fiesta. Miren todos, mi madre, la contadora». «De hecho», intervino Rogerio, dirigiéndose a Marcelo, «Doña Leonor tiene un anuncio importante que hacer como parte de su informe de gestión. ¿Podríamos usar el micrófono y ese proyector que han instalado?». Señaló la gran pantalla blanca que Lidia había mandado poner para mostrar fotos de sus vacaciones. La sorpresa en el rostro de Marcelo fue impagable. No esperaba que yo trajera a un abogado. No esperaba que yo quisiera hablar en público. Su arrogancia luchó contra su confusión y ganó la arrogancia. «Claro», dijo, encogiéndose de hombros, con una sonrisa burlona para sus invitados. «Escuchemos el informe de la jefa». Me entregó el micrófono, convencido de que yo haría el ridículo, que me trabaría con las palabras, que confirmaría mi senilidad ante todo el pueblo. Subí a la pequeña tarima que habían montado para el músico. El silencio se hizo. 50 pares de ojos fijos en mí. Sostuve el micrófono, sintiendo el metal frío. Mi voz salió clara, amplificada por los parlantes, sin un solo temblor. «Buenas noches. Gracias a todos por venir a La Esperanza». Hice una pausa. Mi hijo Marcelo y mi nuera Lidia querían que esta noche fuera inolvidable, y les aseguro que lo será. Miré a Marcelo. Él levantó su copa, sonriendo, creyendo que era un halago. «Por muchos años, yo administré esta finca. Últimamente, como saben, la dura gestión ha estado a cargo de Marcelo». El énfasis en dura gestión fue sutil, pero Rogerio, detrás de mí, conectaba su laptop al proyector. La pantalla blanca cobró vida. La sonrisa de Marcelo se congeló. No eran fotos de las vacaciones de Lidia en la playa. La primera imagen era borrosa, tomada de noche, pero inconfundible. Era la tranquera de mi finca, abierta de par en par. Marcelo me ha estado informando de los altos costos de mantenimiento. Siempre he sido contadora, así que decidí auditar esos costos. La siguiente foto apareció, más clara. Un camión de Ganadero Express. «Descubrí que nuestro mayor costo de mantenimiento», continué, «parece ser nuestro primo Milton». Busqué a Milton en la multitud. Estaba cerca de la parrilla, con un plato de comida en la mano, y se había quedado paralizado. La siguiente foto fue un golpe. Un primer plano de Milton, iluminado por los faros del camión, dirigiendo una de mis vacas premiadas por la rampa. «Aquí vemos al primo Milton», mi voz resonó en el patio, «cuidando La Esperanza a las 3 de la mañana». Los murmullos comenzaron. Los compradores de ganado se miraban entre sí. Reconocían el ganado. Reconocían al transportista. Carmela, nuestra vecina, fue tan amable de documentar este mantenimiento nocturno. Carmela asintió, firme, cuando varias cabezas giraron para mirarla. Lidia dejó caer su copa de vino al césped. El tinto pareció sangre sobre el pasto. «Durante las últimas 3 semanas», proseguí, «el primo Milton mantuvo 40 cabezas de mi mejor ganado fuera de mi propiedad». La palabra 40 provocó un jadeo colectivo. En este negocio, 40 cabezas es una fortuna, no un gasto. Marcelo dio un paso hacia la tarima. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Baja de ahí, estás confundida». Su voz era un gruñido de pánico, pero yo tenía el micrófono. «No estoy confundida, Marcelo. De hecho, nunca he estado más lúcida, porque no solo tengo las fotos del robo, tengo los recibos de la venta». Y la imagen cambió. Rogerio proyectó la primera guía de venta de la feria ganadera. Un primer plano nítido. «Aquí tenemos una guía de venta a nombre de Milton, por Marcelo. 10 cabezas, $15,000. La siguiente, otra guía, 20 cabezas, $20,000. La siguiente, 10 cabezas más, $10,000. Los números flotaban sobre la fiesta, grandes y terribles. «Lo que suma un total», dije, haciendo la suma mental que él nunca creyó que yo pudiera hacer, «de $45,000.
que casualmente vendió. El silencio era absoluto, roto solo por el chisporroteo de la carne en la parrilla, ahora olvidada. Marcelo estaba lívido. «¡Eso es mentira! ¡Es dinero de la finca! ¡Es reinversión!», gritó, intentando recuperar el control. «Me alegra que menciones la reinversión, Marcelo», dije con mi calma más fría. La imagen cambió de nuevo. Ahora era el extracto bancario, el que yo misma había impreso, el que había conseguido con mi clave, Esperanza 1995. Porque aquí, y señalé con el dedo la pantalla, vemos el informe de la cuenta de la finca, la 1045. Vemos la entrada de los $45.000 de la venta. El martes, el público podía leer las cifras. Y aquí, la imagen se centró en la Force, siguiente línea, la que Rogerio había resaltado en amarillo. Vemos la salida, el miércoles, el día después de que me hiciste firmar un poder, engañándome en la notaría. Mi voz se endureció. Una salida por el monto exacto, $45.000. Hice una pausa dramática, mirando directamente a Lidia, que se había quedado pálida como el nácar de su nuevo collar. Y el dinero fue a parar a la cuenta personal 892. Descripción de la transferencia. Pago decoración. La mirada de todos siguió la mía, desde la pantalla hasta el collar de Lidia, y luego al reloj de Marcelo. El patio estalló en un murmullo que era casi un rugido. La humillación era total, pública, innegable. Lidia se cubrió la boca, sus ojos llenos de odio. Marcelo finalmente reaccionó. Se abalanzó sobre la tarima, intentando arrebatarme el micrófono. «Mi madre no está bien», gritó a la multitud, su voz quebrándose de rabia. «Está senil, está confundida, no sabe lo que dice». Sus dedos se cerraron sobre él. Micrófono, pero yo no lo solté. Lo miré a los ojos, a centímetros de su rostro. «El único confundido aquí eres tú, Marcelo». Mi voz, sin amplificación, fue más fuerte que su grito. Solté el micrófono y él casi se cae hacia atrás con el impulso. De mi bolso, saqué mi copia del Poder General Amplio. Lo sostuve frente a su cara. «Creíste que este papel, esta trampa que me hiciste firmar, era para siempre». La multitud estaba en silencio, observando el drama familiar que se había convertido en un juicio público. «Creíste que porque yo tenía 72 años, mi firma valía más que mi cerebro. Creíste que había olvidado cómo sumar». La arrogancia en el rostro de Marcelo se derrumbó, reemplazada por un miedo puro y desnudo. Vio, por primera vez, que la partida había terminado. «Pero un poder que se da», continué, «es un poder que se quita». En ese momento, el doctor Rogerio subió a la tarima. En su mano, traía otro documento, uno con sellos frescos. «¿Y esto?», dijo Rogerio, su voz de abogado, resonando con autoridad. «Es la realidad», sostuvo en alto la revocatoria. «Esta es la revocatoria del poder, firmada por doña Leonor ayer, viernes, a las 11 de la mañana, ante notario público. Desde ese momento, Marcelo, cada acción que has tomado ha sido un fraude». La mandíbula de Marcelo cayó. Entendió que su invitación a la auditoría había sido una trampa. El doctor Rogerio no había terminado. Sacó un segundo sobre de su maletín. Se lo entregó a Marcelo, que lo miró como si fuera una serpiente. «¿Y esta?», dijo Rogerio, ahora dirigiéndose a Marcelo como un criminal, no como el hijo de la dueña. «Es una notificación extrajudicial. Exige la restitución inmediata de los $45.000 desviados de la cuenta de la finca a la cuenta de su esposa, más los intereses, más los otros $7.300 que descubrimos que se transfirieron en los últimos 6 meses bajo el mismo concepto de decoración. La precisión de la cifra, $7.300, fue mi toque personal. La primera consecuencia, la legal, había sido entregada. Marcelo sostenía los papeles, sus manos temblando. Ahora venía la patrimonial. Me bajé de la tarima sintiéndome 10 centímetros más alta. Caminé lentamente, no hacia Marcelo, sino hacia Lidia, que intentaba retroceder hacia la oscuridad. El Mercedes plateado brillaba entre nosotras. Me detuve frente a ella. Ella no me sostuvo la mirada. «Lindo collar, Lidia. Te luce. Y el auto es precioso». Ella levantó la vista,
sorprendida por mi tono. «Espero que lo hayas disfrutado». Extendí mi mano. «Dame las llaves». Su boca se abrió. «¿Qué?» «Las llaves del Mercedes, Lidia. Dámelas». «Estás loca», siseó. «Es mi auto». «Es curioso», respondí, lo suficientemente alto para que los más cercanos oyeran, porque Rogerio revisó los papeles de compra esta mañana y el auto fue comprado a nombre de La Esperanza, con el dinero de la finca. Mi dinero. La revelación fue la última gota. Lidia miró a Marcelo pidiendo ayuda, pero él estaba paralizado, leyendo la notificación legal. «Lo tomaré como el primer pago de la deuda», insistí. «Ahora, Lidia». Las llaves. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sacar la llave de su bolso de diseñador. Me la arrebató, sus uñas perfectamente cuidadas arañando mi palma. «Te odio», escupió. «El sentimiento no es mutuo, Lidia», respondí, cerrando mi mano sobre las llaves. «Para odiarte, tendría que sentir algo por ti, y no siento nada». El peso de las llaves en mi mano fue la primera sensación real de victoria. Era el patrimonio, recuperado. El símbolo de su estatus robado ahora estaba en mi poder. La multitud observaba, sin aliento. Finalmente, la consecuencia doméstica. La última pieza del rompecabezas. Giré mi cabeza y busqué en la multitud. Milton. No había huido. Estaba congelado cerca de la parrilla, con el plato aún en la mano, como una estatua de la cobardía. Mi voz, ahora sí, se alzó por encima del silencio. «Milton», grité. Todos se giraron para mirarlo. Él dio un respingo, la comida cayendo de su plato. «Tú», le dije señalándolo con el dedo. «Tú que cargaste mis animales en esos camiones. Tú que le robaste a la tía que te dio de comer cuando eras niño». Caminé unos pasos hacia él. El miedo en sus ojos era animal. «No voy a discutir contigo, Milton. No voy a escuchar tus excusas». Me detuve a 10 metros de él. «El doctor Rogerio tiene el número de la policía en su teléfono. Tienes exactamente 10 minutos para sacar tus cosas de la casa de huéspedes y desaparecer de mi propiedad». El ultimátum quedó suspendido en el aire. 10 minutos, Milton. Si cuando el doctor Rogerio termine de hablar con Marcelo sigues aquí, te irás esposado por robo de ganado». Milton no dijo nada. Solo soltó el plato, se dio la vuelta y empezó a correr hacia la casa de huéspedes. El silencio que siguió fue absoluto. La música se había apagado. Los parrilleros habían dejado de trabajar. Lidia estaba llorando. Un llanto feo y rabioso, junto al auto que ya no era suyo. Marcelo estaba pálido, mirando los papeles de la notificación como si fueran su sentencia de muerte. Y yo, Leonor, de 72 años, estaba de pie en el centro de mi patio, bajo las luces de una fiesta que no organicé, sosteniendo las llaves de un auto que no compré. Había recuperado mi finca, había recuperado mi nombre. Me di la vuelta y miré a mis invitados, a mis vecinos, a los compradores. «Les pido disculpas por la interrupción», dije con una compostura que me sorprendió a mí misma. «Parece que la fiesta ha terminado. Sin embargo, la auditoría ha sido un éxito». Tomé una copa de agua de la mesa. Mi mano estaba firme. El poder no estaba en el micrófono, ni en los papeles, ni siquiera en las llaves. El poder estaba en los números. Y los números, mis números, finalmente habían cuadrado. «Marcelo», le dije dándole la espalda, «el doctor Rogerio te acompañará a la casa. Tienes que firmar el acuse de recibo de la notificación». La música se detuvo. Las luces de colores parecían vulgares y baratas en el silencio repentino. Los invitados se fueron rápidamente, sin despedirse, evitando mi mirada. Y, más aún, la de Marcelo. No querían ser testigos de la caída. O quizás tenían miedo de que mi auditoría los incluyera. En menos de 20 minutos, el patio estaba vacío, cubierto de vasos a medio beber y platos de carne fría. Vi a Marcelo por última vez esa noche. Estaba sentado en los escalones de la casa, con la cabeza entre las manos, la notificación de Rogerio, arrugada a sus pies. Lidia estaba junto al Mercedes, que ya no era suyo, gritándole en susurros venenosos. No sentí compasión, sentí un balance cerrado. El doctor Rogerio se aseguró de que firmaran el acuse de recibo antes de irse en su propio auto. Derrotados. Esa misma noche, a la 1 de la madrugada, hice la primera llamada. No a la policía, sino a un cerrajero de 24 horas de la ciudad vecina.
un hombre que no conocía a nadie de aquí. Llegó con el amanecer del domingo, y el sonido del metal perforando las cerraduras viejas fue la música más dulce que había escuchado en años. Cambié todo. La puerta principal, la de la cocina, la de la oficina, los candados de los corrales y el portón principal de La Esperanza. Pagué sus $300 en efectivo, con gusto. Le vi irse mientras yo sostenía en mi mano un llavero pesado y nuevo. Cada llave era una barrera física, un no rotundo. Era el primer muro de mis nuevas fronteras. El lunes, a las 9 de la mañana, estaba en el banco, pero no en mi sucursal de siempre, donde los gerentes conocían a Marcelo. Fui a la sede central. Me senté con el gerente de seguridad de cuentas. Mi hijo ha estado malversando mis fondos, le dije con la misma calma con la que habría reportado un error de suma. Presenté la notificación de Rogerio y el extracto del desvío de $45,000. En 2 horas, mis cuentas bancarias anteriores, las que tenían la clave Esperanza 1995, fueron vaciadas y cerradas. Creé una nueva estructura de fideicomiso, con claves alfanuméricas de 20 dígitos que ni yo podría memorizar, guardadas en la caja fuerte de Rogerio. El cordón umbilical digital, el que Marcelo usó para ordeñarme, estaba cortado. El doctor Rogerio se encargó de la comunicación. Redactó un correo electrónico formal, enviado desde su bufete, a los correos personales de Marcelo y Lidia. El asunto era simple: protocolo de comunicación y plan de restitución. El texto era breve, frío e impersonal. Les informaba que cualquier intento de contactarme, directamente por teléfono, correo o en persona, sería considerado acoso. Toda comunicación debía pasar por su oficina y se limitaría estrictamente a la logística del pago de la deuda, que ahora ascendía a $52,300 más los honorarios legales. El silencio que siguió a ese correo fue mi primera recompensa. Los primeros días en la finca fueron extraños. La casa, despojada de las decoraciones de Lidia y de su perfume artificial, a vainilla de lujo, se sentía enorme. El eco de mis pasos era mi única compañía. Pero no era soledad, era paz, era el silencio de la autoridad recuperada. El Mercedes plateado estuvo estacionado en la cochera durante una semana, como un animal enjaulado. Finalmente, Rogerio envió una grúa. Lo vendimos en una subasta judicial. El dinero cubrió una parte de la deuda de Marcelo, pero más importante aún, borró el último símbolo visible de su arrogancia de mi propiedad. Verlo irse en esa grúa fue como ver partir el último fantasma. 3 meses después, el recuerdo de esa fiesta parece una vida ajena. Ya no hay luces de colores, solo la luz pálida y pura del amanecer. Son las 5 de la mañana. Estoy en mi oficina. Mi oficina. El ridículo escritorio de vidrio y metal de Lidia se fue el mismo día que el Mercedes. En su lugar está mi viejo y sólido escritorio de roble, el que me acompañó 40 años en Textiles El Roble. Lo mandé a traer de mi apartamento de la ciudad. Su madera pulida está tibia bajo mis manos. La ventana está abierta. El aire huele a pasto húmedo y a café recién hecho. El sonido de los mugidos lejanos de mi nuevo rebaño es el único informe de gestión que necesito. Sobre el escritorio no hay una laptop. Están mis libros de contabilidad, los grandes libros verdes de tapa dura, con las esquinas gastadas. Mi pasión. Paso el dedo por una columna de números escritos con mi propia letra, con tinta azul. Cada número representa algo real. Una tonelada de alimento, un pago de vacuna, la reparación de una cerca. Todo cuadra. No hay pagos de coración. No hay desvíos. Solo la verdad limpia de la aritmética. Es un lenguaje que Marcelo y Lidia nunca entendieron. Para ellos, los números eran una herramienta para mentir. Para mí, siempre han sido una herramienta para encontrar la verdad. La puerta se abre suavemente. Es Carmela. Entra sin tocar, como lo haría una socia, no una empleada. Lleva 2 tazas de café humeante. Me pasa una, la que tiene menos azúcar. Se sienta en la silla frente a mi escritorio. La silla que antes ocupaban los compradores o los inspectores. Ahora es su silla. Doña Leonor, dice, sacando su propia libreta. Revisé el corral 3.
Creo que podemos mover a las preñadas al pasto del norte. Se ha convertido en mi nueva administradora. Es honesta, trabajadora y, lo más importante, respeta la tierra tanto como yo. Confía en mí y yo confío en ella. Estoy enseñándole el negocio, no el manejo digital que Marcelo intentó usar para confundirme, sino el negocio real. Le muestro los libros. Mira, Carmela, el costo del alimento subió un 8% este mes, pero nuestro rendimiento por cabeza subió un 10%. Eso es ganancia neta. Le enseño a leer el balance, a entender que cada centavo debe tener un propósito, una justificación. El respeto, Carmela, le digo cerrando el libro. Como la tierra no se hereda, se trabaja cada día, se cuida y se defiende. Ella asiente, sus ojos claros entendiendo perfectamente. Mi legado, mi conocimiento, finalmente está en manos seguras. De Marcelo y Lidia sé poco, y solo a través de Rogerio. Vendieron su apartamento en la ciudad para empezar a pagar la restitución. El juez, al ver las pruebas del engaño con el poder general, fue implacable. Están pagando en cuotas mensuales que, irónicamente, los obligan a vivir con la austeridad que yo practiqué durante 15 años para comprar esta finca. Lidia, según me dijo Rogerio, tuvo que conseguir un trabajo como recepcionista. Marcelo trabaja en un almacén de logística, en el turno de noche. El reloj Tag Heuer fue lo primero que vendieron. No me alegra su desgracia. Simplemente me es indiferente. Es el balance natural de las cosas. A veces, por la tarde, me siento en el porche, el mismo donde Lidia me preguntó por el usufructo. Miro mis 150 hectáreas. El sol se pone detrás de las colinas, pintando el cielo de un naranja intenso. La esperanza vuelve a ser mía, no solo en el papel, sino en el espíritu. Ya no es un campo de batalla, es mi refugio. He recuperado mi dignidad, no gritando, sino calculando. He establecido nuevos límites, no de ladrillo, sino de acero legal, y contraseñas indescifrables. Mi rutina se ha transformado, de la angustia de la vejez a la autoridad de la experiencia. Tomo el último sorbo de café. Está frío, pero no me importa. La calma que siento es absoluta. Aprendí a los 72 años que la lección más dura no es sobre el dinero, ni sobre la tierra, es sobre la confianza. Y la confianza es un activo que, una vez liquidado, no se puede recuperar. Marcelo y Lidia están fuera de mis libros, fuera de mi propiedad y fuera de mi vida. Son un asiento contable cerrado, una deuda saldada. Les di mi confianza y la vendieron. Ahora solo tienen lo que merecen por el precio justo, mi ausencia.